también, quizá no, como se comentaba, no ha sido quizá lo acorde a los planes que hace 7 años atrás, tanto el pastor Alex como el pastor Juan Carlos tenían. Pero por eso podemos celebrar y podemos decir que Dios es bueno. Tengo ahora el privilegio de estar comenzando a conocer y formar una amistad también con el pastor Juan Carlos, pero como decía Alex, con él nos conocemos hace mucho tiempo, hace casi 20 años. Con Alex nos conocimos en un campamento de adolescentes. Yo era adolescente, ya era líder, pero en realidad mi recuerdo vino después, en un campamento que después tenía una parte práctica, tenía una parte donde después del campamento nos dividimos en grupos e íbamos a diferentes iglesias de diferentes pueblitos del interior del Uruguay. Durante en aquel entonces creo que eran 2 semanas, íbamos a vivir en estas pequeñas iglesias y a salir a predicar la palabra. Y yo en ese año particular, como era mi primer año en ese campamento, yo era bastante chico todavía, no me acuerdo si tenía 13 o 14 años, no solamente fui al campamento, pero después me fui a visitar, a pasar unos días con mi abuela, que siempre todos los veranos la iba a visitar. Aquí que la casa de mi abuela quedaba a unas cuadras de una de las iglesias, donde uno de estos grupos que salía después del campamento iba a pasar 2 semanas a trabajar en esa iglesia, a evangelizar y a discipular. Entonces me terminé pegando como uno más a ese grupo y resulta que quien estaba liderando ese grupo era Alex. Un Alex con menos barba, más pelo, pero un Alex muy parecido al Alex que ustedes conocen hoy. Un Alex que con una pasión y un fuego por predicar el Evangelio, por alcanzar a los perdidos, que desde ese entonces siempre se ha mantenido como un referente y un ejemplo para mí. Y la verdad que para mí ha sido muy lindo. Recuerdo un par de situaciones en particular. No sé si acá en Paraguay ubican lo que es el concepto del alimento de la torta frita uruguaya. Sí, los uruguayos, sí sé que hay algunos uruguayos por acá, pero bueno, no sé con qué se puede comparar acá en Paraguay, para los que no saben lo que es. Eso, ahí va. Y me acuerdo que un día salimos a hacer evangelismo en la playa, era pleno verano, en una ciudad que quedaba ahí sobre la costa, y salimos a la playa y nos dividimos en grupos y el plan era ir a molestar a la gente que estaba disfrutando del sol y de la playa, y era caerles ahí y buscar alguna forma de interrumpirles y de comenzar una conversación que nos lleve al Evangelio. Y me acuerdo que nos encontramos con 2 chicas que estaban tomando mate y comiendo tortas fritas. Y Alex me dijo, vení, vas a estar en mi grupo. Alex, ¿vos te acordás de esto o no te acordás? No te acordás. Qué lindo poder contar anécdotas que el otro no se acuerda. Está preocupado. No, pero se acerca, las ve comiendo tortas fritas y así en frío, como suele hacer, le dice, mira, ¿sabés que la torta frita me hace acordar mucho al maná? A Maná, dice, no, la banda no, la banda no la banda de música, no. Maná era un pan que caía del cielo. Y la gente, así, estas 2 chicas abrieron los ojos, no entendían nada. Y en menos de 5 minutos habíamos pasado de explicar qué era el maná a que Jesús es el pan de vida que descendió del cielo y entregate y orá para recibir a Cristo, porque si no, de acá no nos vamos. Y un montón de experiencias de cosas que quizá ahora hemos madurado, hemos crecido en la forma en la cual entendemos el Evangelio y lo compartimos, pero cómo ese es el fuego que Dios pone en el corazón de las personas para que su iglesia sea establecida. Y cómo una y otra vez el Señor obra para colocar personas y un fuego ardiente en el corazón de personas para que su iglesia se establezca. Nosotros pudimos visitar Ciudad del Este ya 2 veces, pero ya hace bastante tiempo que no venimos. La última vez que vinimos fue en el 2018, cuando creo que todavía las 2 iglesias no se habían unificado y creo que estaban alquilando el primer local y llevamos más o menos unos 6 meses ahí y pudimos visitarles en ese tiempo, en ese momento. ¿Hay alguno que esté en la iglesia desde el 2018? O sea, cualquiera de las 2 iglesias. La iglesia comenzó el pastor Juan Carlos antes de la unificación ahí. ¿Hay algunos? Amén. Bueno, miren qué tremendo. Han pasado estos años, menos de 7 en realidad, y cómo la enorme mayoría de ustedes el Señor los ha ido trayendo a este lugar. Y en estos años, por algunas cosas que conozco, y yo diría por la mayoría que estoy seguro que no conozco, han atravesado un montón de vivencias compartidas, de experiencias, las cuales muchas
han sido pruebas, muchas han sido dificultades, muchas han sido alegrías, han celebrado grandes momentos, como también han atravesado momentos de mucha crisis. Han podido ver vidas cambiadas. Muchos de ustedes podrían dar testimonio de cómo Dios cambió sus vidas. Dios les alcanzó, les salvó o les ha estado santificando en estos años utilizando este lugar, esta embajada del reino de Dios que Él por su soberana voluntad decidió establecer en este lugar. Y por esas cosas podemos estar agradecidos a Dios. Entonces, ¿qué hace, tomando el ejemplo particular de esta iglesia, qué hace que un misionero uruguayo casado con una mexicana se venga a otro país desconocido, desafiando toda lógica, habiendo atravesado un montón de pruebas, de crisis, de un montón de situaciones que a la enorme mayoría le hubiera dado motivos suficientes para darse por vencido siquiera antes de salir, para venir a plantar una iglesia a este lugar? ¿Qué hace que Pastor Juan Carlos, un pastor argentino casado con una esposa brasilera, si no me equivoco, ¿verdad? De Brasil, también tomen riesgos enormes, vayan contra la corriente y se despreocupen de lo que otros puedan pensar para plantar una iglesia? ¿Qué hace? Y quizá esta sea la parte más loca, por lo menos del lugar donde yo vengo, de Uruguay, quizás es lo más impensable, que dos iglesias y dos pastores, en un acto de profunda humildad y amor al reino de Dios, decidan morir a sí mismos y unirse en una sola iglesia con todos los potenciales problemas que eso podría traer. Hermanos, lo que Dios decidió hacer en este lugar no es normal. No solamente no es normal que se llegue al punto donde dos hermanos se unan, se vean lo que Dios está haciendo y quieran ser partícipes de la obra de Dios uniendo dos iglesias. Eso ya no es normal, pero tampoco es normal que después, hoy podamos estar celebrando un caso de éxito de cómo Dios ha afirmado esta iglesia. ¿Qué pudo hacer que eso, en lugar de terminar en desastre, permitiera el establecimiento, fortalecimiento y crecimiento de una iglesia bíblica en Ciudad del Este? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Les invito, hermanos, a que puedan venir conmigo a Mateo, capítulo 16, a partir del versículo 13. Mateo, capítulo 16, versículo 13. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, pero otros, Jeremías, o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que Él era el Cristo. Entonces nos encontramos en un momento donde la fama de Jesús iba creciendo. Incluso iba creciendo en un punto en el cual ellos llegaron a la región de Cesarea de Filipo, un lugar ya alejado, un lugar también con muchos más gentiles, un lugar donde quizá al acercarse a esa región también podía sorprender a los mismos discípulos el hecho de que la fama de Jesús había llegado a ese lugar. Pero una cosa es que el nombre de Jesús se ha conocido y otra cosa es qué es lo que ese nombre significa en la mente y en los corazones de las personas que han llegado a escuchar el nombre de Cristo. Y Jesús le plantea esta pregunta a los discípulos: ¿Quiénes dicen, qué han escuchado ustedes
¿Qué dice la gente que soy? Y la gente se estaba comenzando a formar muchas ideas en su mente sobre quién era esta figura, este profeta, este maestro, este milagrero, si me permiten el término, pero era como ellos lo consideraban, cómo corrían a él en busca de milagros. Claramente todos entendían que no era un hombre común y corriente, pero el entender que Cristo no era normal no es lo mismo que llegar a esta conclusión, a esta declaración que Pedro hizo, la cual el mismo Jesús dice que eso no pudo haber sido una conclusión por la cual él llegó por su propio medio. Entonces, cuando Pedro declara y dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el enviado de Dios, el Salvador, el Hijo del Dios viviente. Recordemos, nosotros hemos naturalizado el hecho de decir todo el tiempo, de saber que Cristo es el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. Pero esta declaración, cuando lo escuchaban los judíos, era algo que ellos lo entendían como algo tremendamente herético para ellos. En sus oídos fue literalmente el tipo de declaración que llevó al complot para matar y mandar a asesinar a Cristo. Entonces, el hecho de que un judío, el hecho de que Simón, el hecho de que los discípulos estén llegando a esta conclusión, no solamente una conclusión, una convicción, era algo que solamente podía haber sido revelado, iluminado de parte del Padre, para que sus corazones sean abiertos y puedan ser también ellos despertados a la realidad de quién verdaderamente era este que había venido. Y Jesús, en respuesta a esto, hace una declaración que es la declaración base de lo que hoy nosotros disfrutamos como la Iglesia de Cristo y lo que ustedes hoy disfrutan como este aniversario de los 7 años del comienzo de esta manifestación, esta muestra visible de la Iglesia de Cristo. Y Jesús le dice en respuesta sobre esta roca, y esto lo vamos a dejar para otro momento cuando sus pastores quieran profundizar en esto. Esta roca es Pedro, es la declaración, es una combinación de las dos. Amén. Ustedes lo verán. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces quiero que pensemos 4 consecuencias, 4 implicaciones de esta declaración de Jesús. Yo edificaré mi iglesia. La primera cosa que nosotros podemos observar de esta frase tan breve, pero tan profunda y que ha cambiado absolutamente toda la historia. Jesús dice, edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. La primera cosa que se cae de maduro, la primera cosa que se hace obvia en medio de esta declaración, es que la iglesia es de Cristo. La iglesia es suya, la iglesia es de Dios, la iglesia es del Hijo de Dios que vino a la tierra, Dios hecho hombre, para vivir una vida sin pecado, para poder morir en nuestro lugar, para producir ese doble intercambio tomando nuestro lugar y dándonos su justicia. Y ahora la iglesia, su novia, es suya, le pertenece a Él. Y esto es algo que podemos decir que, bueno, sí, claro, obvio, estamos acá, no soy yo sino Cristo en mí, veníamos cantando. Pero ¿por qué esto es importante? Porque si decimos que la iglesia es suya, entonces por consecuencia de quién no es nuestra. Y esto es algo clave porque, hermanos, celebremos 7 años de la Iglesia Bíblica Gracia, pero es la iglesia de Cristo. No es la iglesia del pastor Alex, del pastor Juan Carlos, no es la iglesia de aquellos que están desde el comienzo, no es la iglesia de aquellos que hoy en día más sirven, más invierten, más están dedicando sus vidas para la obra. No es la iglesia de aquellos que más comparten, de que más sirven, es la iglesia de Cristo. Y esto es buenas noticias para vos y para mí. ¿Por qué el hecho de que la iglesia no es nuestra, sino que es de Cristo, es buenas noticias? Es buenas noticias, hermanos. Porque cuando se establecen iglesias que no son de Cristo, y créanme que las hay, esas son iglesias que están
Primera que nada, si no son de Cristo, son iglesias con quienes Cristo no se identifica. Son iglesias que o nunca gozaron de su presencia, o quizás llegó un punto, como también Jesús le advierte a una de las iglesias de Asia Menor en Apocalipsis: yo vendré, si no te arrepientes, vendré y quitaré el candelabro, quitaré la luz, quitaré mi presencia, quitaré lo que te hace iglesia de en medio de ti. Por tanto, qué bueno, qué buena noticia de que la iglesia que hoy celebramos nos regocijamos, y es bueno que honremos las cosas que Dios ha hecho y que vemos que seguirá haciendo. Es bueno que lo reconozcamos, es bueno que celebremos a Dios, pero siempre esa profunda convicción de que es la iglesia de Cristo y no es nuestra, no es obra humana, es de Dios. Lo decimos todo el tiempo, pero ¿qué pasa? Muchas veces nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Yo estoy seguro que quizá con esta declaración que la iglesia de Cristo y no es nuestra, no le estoy cambiando la teología a nadie. Yo sé que ustedes lo están, no es algo nuevo, pero el problema es que muchas veces nuestras acciones, hablan más que nuestras palabras. Si solamente nosotros nos preocupamos por la edificación de nuestra propia expresión de la iglesia local que estamos plantando y de las iglesias donde tenemos una influencia cercana. Si quizás nos preocupamos de los métodos que nosotros queremos usar para poder alcanzar, para poder hacer que la iglesia crezca, si nos preocupamos por quién son aquellos que son la cara visible, si nos preocupamos por aquellas cosas que van a hacer que se sienta que la iglesia es nuestra y no de Cristo, no de levantar todo el tiempo el nombre de Cristo. Donde a veces vemos con tristeza iglesias donde el nombre que se levanta es el nombre de alguna persona, el nombre de alguna denominación, el nombre de alguna forma de hacer las cosas, a veces hasta el nombre de una teología, cuando la iglesia es de Cristo y nos debemos completamente a Él. Por lo tanto, si la iglesia es suya, la misión es suya y debemos entregarnos a su manera de hacer la misión. Muchas veces cuando hablamos de misiones, de la tarea que Dios le encomendó a la iglesia de ir y predicar el evangelio a todas las naciones, muchas veces hemos tomado esto como una categoría aparte de la iglesia local y le solemos llamar las misiones. Me parece algo bastante particular eso, ¿no? Porque le llamamos las misiones cuando la Biblia nos habla de la misión de Dios, de que Dios desde siempre, desde el comienzo, ha tenido una misión y esa misión no ha cambiado y ha sido una sola y es la que ha motivado también el establecimiento de su reino, el establecimiento de su iglesia, y es la misma misión que caracteriza a la iglesia de Dios hoy en día y hasta que Él vuelva y por toda la eternidad. ¿Cuál es esa misión? Que su nombre sea conocido hasta los confines de la tierra, para gloria de su nombre, para que todas las naciones le alaben y para que podamos gozarnos infinitamente en Él. Esa es la única misión de Dios, que las naciones le alaben, que le reconozcan. Entonces a veces hablamos de las misiones y yo creo que le hemos puesto esta pluralidad al final, porque muchas veces tratamos la obra de Dios como si nosotros cuando vamos a un restaurante y nos traen el menú y tenemos una lista de opciones a las cuales nosotros elegimos cuál es la misión dentro de las misiones en las cuales nosotros nos queremos involucrar. Cuál es el tipo de tarea, cuál es la forma en la que nosotros queremos hacer la misión de Dios. Entonces tenemos las misiones, tenemos las formas de hacer las cosas. Cuando en realidad solamente hay una forma de hacer la misión, que es la predicación del evangelio. ¿Hay muchas formas en las cuales eso se va a hacer visible? Sí. Pero ¿cuál es la diferencia? No estoy hablando de que no podamos ser creativos, no estoy hablando de que no podamos utilizar diferentes estrategias que son válidas, sea que hagamos lo que hagamos, estamos haciéndolo de una manera, de una forma. El problema es cuando esas formas, cuando esas estrategias se convierten en un fin en sí mismo y ahí se transforma en una misión en sí mismo y tenemos muchas misiones. El problema es cuando esas estrategias, esa forma, esa creatividad se transforma en el fin último y se aparta de la misión de Dios de establecer su reino en la tierra, aquí y ahora.
para que las naciones le alaben, para que la gente pueda pasar de muerte a vida. Entonces deberíamos todos pensar en la misión de Dios como lo único que debe preocupar a toda la iglesia. Hagamos lo que hagamos, sea que servís en la alabanza, sea que servís con los niños, sea que trabajás con adolescentes, sea que trabajás en una organización. Hermano, yo colaboro con 2 organizaciones que a veces le solemos llamar paraeclesiásticas, pero en realidad todo está puesto al servicio de la iglesia que Jesús mismo dijo, yo estableceré mi iglesia. Entonces, todo está puesto al servicio de Dios. ¿Para qué? Para que podamos predicar, proclamar, anunciar, ¿qué cosa? La declaración de Pedro, que Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios. Y eso es lo que le da sentido a lo que nosotros estamos haciendo acá. Es lo que le da sentido a nuestra adoración, es lo que le da sentido a nuestra alabanza, es lo que le da sentido a nuestro servicio, es lo que le da sentido al estudio, es lo que le da sentido a que invitemos a personas a la iglesia. ¿Para qué? Para disfrutar un tiempo de comunión. Eso es una hermosa forma de mostrar el amor de Cristo, pero ese no es el fin en sí mismo, sino que es el hecho de que la iglesia es de Él y por lo tanto todo apunta, todo dirige, todo nos lleva, todos los caminos deben llevarnos a Cristo porque Él es el único camino que nos va a llevar a Dios. Entonces, ¿qué más dijo Jesús en esta breve frase pero impactante declaración? Yo edificaré mi iglesia, la iglesia suya. Lo segundo es que es una iglesia. Jesús no dijo, yo edificaré iglesias. Jesús no dijo, yo edificaré mis iglesias. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Entonces, solamente, hermanos, hay un cuerpo de Cristo en la tierra, un pueblo de Dios, una nación, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Solamente hay uno. Por lo tanto, mientras celebramos la fidelidad de Dios en 7 años de la Iglesia Bíblica Gracia, también reconocemos lo maravilloso de que somos parte de un pueblo, de una iglesia que a lo largo de toda la historia, que a lo largo de todo el mundo, oye, a ver, pensemos, ¿qué puede haber? Nosotros no tenemos ni idea. Es más, y lo digo, a ver, hermano, yo sé que algunos de ustedes están en el seminario, yo sé que muchos de ustedes están profundizando, han estudiado la historia de la iglesia, han estudiado la historia de las misiones, o como acabamos de decir, la historia de la misión de Dios. Pero aunque tengamos todas las fechas, todos los nombres, todos los grandes hombres de fe, todos los pioneros que dejaron sus países y su tierra para ir hasta lo último de la tierra, no tenemos ni idea cómo es que el Evangelio hace 2000 años atrás comenzó a ser predicado en Israel, desde Jerusalén. Y hoy en día estamos celebrando 7 años de la Iglesia Bíblica Gracia. No tenemos ni idea. Por más línea de tiempo que armemos, por más fecha que pongamos, por más nombre, por más se fue de aquí para allá, por más que intentemos trazar, no tenemos ni idea, porque eso es obra del Espíritu Santo que está edificando su iglesia, su única iglesia, su cuerpo de Cristo, a lo largo y ancho de todo el mundo, a lo largo de la historia. Y eso es algo para ser celebrado, el entender de que esto es una expresión local, visible, bíblica, necesaria del cuerpo de Cristo, pero que somos parte de algo más grande, somos parte de algo eterno, somos parte de algo global, de algo universal. Y tenemos el privilegio de hoy en día, en el Día del Señor, estar adorando a Dios, estar celebrando, estar escuchando su palabra junto a personas que, si bien no se ha cumplido todavía esa escena que veremos en Apocalipsis, donde gente de toda lengua, tribu y nación, pero hoy prácticamente podemos pensar como en este momento o a lo largo de este día, hay personas a lo largo de todo el mundo, en todos los continentes, en casi quizá, bueno, en una buena parte de las lenguas de este mundo, levantando sus voces en adoración y celebrando a aquel que es digno, aquel a quien le pertenece la iglesia, aquel que le entregó las llaves del reino a Pedro y a su iglesia. Y somos parte de eso. Y eso es hermoso, eso es para ser celebrado. Es una iglesia, es la única iglesia que está compuesta por personas de todo el mundo. Y ahí sí
podemos asegurar esto porque en Apocalipsis 7, versículos 9 y 10 dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud que nadie podía contar, de toda nación, de todas las tribus y pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas, con palmas en las manos, clamando a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y como en realidad lo estaba citando en memoria recién, pero en 1 de Pedro 2:9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido en posesión propia, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces es otra implicación que tiene esto, otra consecuencia de esto, hermanos. Si somos parte de la iglesia de Cristo, significa que en el reino de los cielos no hay ciudadanos de segunda. Todos delante del trono de Dios estamos justificados por el Cordero y nos podemos mirar unos a otros, no importa dónde venimos. Qué hermoso saber que Dios plantó esta iglesia en una ciudad tan multicultural, donde en esta misma iglesia tienen personas representadas de tantas culturas, de tantas naciones. Y nos podemos mirar a los ojos unos a otros y abrazarnos y celebrar el hecho de que Dios ha comprado para sí un pueblo de toda lengua, tribu y nación. Y ver cómo no hay diferencias, cómo no hay alguien más importante, cómo no hay alguien, no hay una cultura, no hay una nacionalidad. Es el reino de Dios y esta es una embajada visible de ese reino que está representando la iglesia de Cristo en todos los alrededores aquí de Ciudad del Este, en todos los alrededores de este país, de esta nación, de la Triple Frontera. Y eso es algo para que lo admiremos, para que celebremos a nuestro Dios y para que nos motive a salir, a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hermanos y hermanas, hay hermanos y hermanas selectos de todo el mundo que no tienen iglesias saludables a su alrededor para hablarles acerca de Cristo y discipularlos. Por lo tanto, miren lo que Dios les ha dado, celebren lo que Dios les ha dado. Yo no soy ingenuo y pensar de que han llegado hasta aquí o que en este momento no hay quizás conflictos o no hay cosas, quizás nos estén dando algunos problemas interpersonales, y lo doy por hecho porque Dios diseñó la iglesia así, para que cuando hay conflictos entre nosotros Él lo usa para llevarnos a madurar, para llevarnos a morir a nuestro pecado, para que el hierro con el hierro se afile y por lo tanto seamos confrontados con nuestro pecado, con nuestra inmadurez. Yo no estoy diciendo que es todo color de rosas. Pero lo que estoy diciendo es que necesitamos mirar esta realidad de que la iglesia es suya, de que es la iglesia universal de Cristo y que tenemos el privilegio de ser parte de eso, para que aprendamos a restarle importancia, a hacer a un lado esas diferencias, esos conflictos y unirnos más fuerte que nunca en la misión y preguntarle: Señor, hoy celebramos estos 7 años, pero ¿qué es lo que tenés para nosotros de aquí en adelante? ¿Cuáles son las cosas que querés seguir haciendo a través de esta expresión visible y local de tu iglesia, de tu reino en Ciudad del Este y hasta los confines de la tierra? Hermanos, Dios les quiere usar, Dios les está usando, pero les quiere seguir usando de maneras que ustedes no imaginan. Si nuestra conclusión fue que nadie se imaginaba hace 7 años atrás dónde estarían y cómo habrían llegado hasta aquí, hermanos, solamente es lógico pensar que no tenemos ni idea cómo van a estar dentro de 7 años más, cómo van a llegar hasta ese lugar y las cosas que Dios quiere hacer en el camino. Por lo tanto, miremos la hermosa realidad que la iglesia no es nuestra, que es de Cristo. Por lo tanto, nos enfocamos en lo que Él quiere hacer a través de la iglesia y nos enfocamos también en la realidad de que somos parte de la iglesia universal de Cristo para motivarnos a salir, para motivarnos a ir a buscar a los perdidos que Él ha elegido, para venir y regocijarse y ser discipulados y ser acompañados y ser bendecidos por una iglesia que predica la palabra. Tercera declaración. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Por lo tanto, de vuelta, estamos haciendo observaciones súper obvias, pero es tan profundo lo que Cristo dijo. Dios hizo los cielos y la tierra, se le llama teológicamente hablando ex nihilo. Significa que lo hizo de la nada, lo hizo con el poder de su palabra. Pero Dios en su soberana voluntad ha elegido que la iglesia no existe, no aparece de la nada.
Dios ha elegido en su soberana voluntad diseñar el cuerpo de Cristo como algo que es edificado, como algo que es llevado a cabo, la palabra de Dios lo compara una y otra vez como un edificio. Literalmente como un templo ya no hecho de paredes, de ladrillos, de piedra, sino, mismo hasta el apóstol Pedro nos dice que nosotros mismos somos esas piedras, somos esos ladrillos que vamos siendo entrelazados, vamos siendo edificados unos con otros. Y como todo edificio hay diferentes partes, hay diferentes roles, así como también en la imagen de la iglesia como cuerpo. Y como un cuerpo también, un cuerpo que al nacer no está desarrollado, al ser concebido no está desarrollado, luego que da luz necesita ir creciendo. Y bueno, me encanta, si bien yo ya los venía viendo en fotos, pero qué lindo ahora verlos en persona, los hijos de Alex, que los vi hace 6 años atrás, y ver ese crecimiento, ese desarrollo, esa madurez, cómo van creciendo. Y de la misma manera, Dios diseñó su iglesia para que vaya siendo construida, vaya siendo edificada. Entonces, ¿cómo es que se edifica la iglesia de Cristo? ¿Cómo es que Él dice, yo la voy a edificar, pero esta edificación, esta construcción va a ser con un proceso? Una edificación es un proceso, no es algo que pasa de un momento a otro. Entonces, se edifica con una profunda convicción en que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, Dios mismo hecho hombre, que es la declaración que Pedro acababa de hacer. Se edifica sobre su palabra, se edifica como nos dice también Efesios capítulo 4, versículo 11, dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces nos está diciendo que Dios le ha regalado a la iglesia personas con dones, con roles, con oficios, que su tarea no es hacer el ministerio. Notamos eso, quizás ya lo hayan escuchado. La tarea, cuando uno se pregunta, bueno, ¿a quién usa Dios para edificar a la iglesia? ¿Quién hace el ministerio en este lugar? Capaz que algunos de ustedes empiezan a mirar, bueno, a los líderes, a los pastores, a aquellos que están tomando roles, responsabilidades más públicas, más visibles, y dicen, qué bueno, qué lindo estos ministerios. Qué error que hemos cometido muchos de nosotros al descansar o al pensar que los ministerios son esos grupos u organizaciones visibles en la iglesia que son necesarios, pero que eso a veces nos acostumbramos a llamarle el ministerio, no el ministerio de niños, el ministerio de jóvenes, el ministerio de alabanza. Y eso está bien, no es que esté mal, pero el tema es que a veces inconscientemente nos lleva a desestimar lo que es el trabajo diario, lento, a veces hasta monótono, de la fidelidad de cada miembro que lleva a cabo el ministerio de la edificación de Cristo. ¿Y cómo lo hace? Al ser capacitados, dice acá, a fin de capacitar, versículo 12, a los santos. ¿Quiénes son los santos, hermanos? Cada uno de ustedes, si han creído en Cristo, si le han entregado su vida a Cristo, ustedes son santos, han sido comprados por su sangre y ahora ustedes tienen el rol, la responsabilidad, cada uno, sin excepción, no importa si se convirtieron ayer, no importa si llevan 20 años siendo parte del cuerpo de Cristo, tienen que asumir la responsabilidad de que aunque nunca toquen un micrófono, aunque nunca suenen en la plataforma, aunque nunca tengan un lugar en un ministerio de estos visibles que se juntan semanalmente a planificar o a hacer algo, ustedes entender, yo tengo la misma responsabilidad en mí, debería tener el mismo compromiso de ser parte de la edificación del cuerpo de Cristo, porque como vimos, no hay cristianos de segunda clase ni de segunda mano. Por lo tanto, Él construye, Él edifica su iglesia, el cuerpo de Cristo, con la obra de cada miembro, de cada uno de los santos. La tarea del liderazgo no es hacer el ministerio, la tarea del liderazgo es capacitarnos para que ahora la iglesia vaya y haga el ministerio. ¿Y hasta cuándo, hasta qué punto va a seguir siendo construida, va a seguir siendo edificada la iglesia? Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y la imagen que acá Pablo describe es graciosa. Usted me dice, yo no entendí, no me reí, no me causó gracia. Pero es un poco gracioso porque miren lo que dice. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia.
¿Quién es la cabeza de Cristo? ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Perdón, ya lo dije. La cabeza del cuerpo es Cristo, ahí va. Entonces, lo que está diciendo es, Cristo, que es la cabeza, ¿es inmaduro? ¿Se complicó? No, no es inmaduro. Dice que aparte habla ahí en el versículo 13 de la plenitud, o sea, Cristo ya es pleno, ya es completo, ya es maduro. Pero dice que su cuerpo es inmaduro. Entonces nos está pintando una imagen mental que es graciosa, hermanos. Yo alguna vez, y ahora no lo hice, pero ilustrando esto, me puse a hacer un trabajo de Photoshop, ahí, que ahora es más fácil, lo hacemos con Canva, con el Canva Pro quitamos los fondos todo. Y agarré una foto de mi hijo, que tenía ahí una foto de mi hijo, el Señor me perdone, le borré la cabeza y le puse en mi cabeza. Entonces estaba la foto de mi hijo ahí de 5, ahora tiene 5, desde ese entonces tenía 3 años, y le photoshopeé ahí mi cabeza ahí, cling, ahí. Y si yo le muestro, hermano, esa foto, es entre un poco gracioso, pero un poco raro, incómodo, es como decir, esto no es normal, esto no es natural. Entonces lo que Pablo nos está queriendo decir es, hermanos, déjense ser edificados, déjense ser capacitados por el liderazgo que Dios puso en la iglesia, entendamos nuestra responsabilidad de hacer la obra del ministerio para que el cuerpo sea edificado, para que el cuerpo madure, para que el cuerpo crezca, porque tenemos una cabeza que es plena, que es madura, que es perfecta, pero su cuerpo todavía no acompaña. Su cuerpo todavía no corresponde con la madurez perfecta de la cabeza que tenemos. Y el objetivo es que lleguemos, dice acá, a tal unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre, de un cuerpo maduro. Ese es el objetivo. Caminamos hacia la madurez. ¿Cuál es la dirección que la Iglesia Bíblica Gracia en la que se tienen que dirigir para los próximos 7, 14, 20, 50 años? Ustedes tienen que estar dirigidos hacia la madurez del cuerpo, de un cuerpo que corresponde, que es coherente con la cabeza que tenemos. Y eso nos va a hacer crecer, dice acá, en la unidad de la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Pero también crece en tamaño. Cuando mi hijo vaya creciendo y se vaya convirtiendo en un adolescente, en un adulto, va a ir creciendo en tamaño. Va a ir creciendo también. Entonces también el cuerpo de Cristo va creciendo con personas nuevas que son invitadas a contemplar la hermosura y la gloria de Cristo. Entonces dijimos, vayamos repasando. Esta declaración, yo edificaré mi iglesia, nos dice que la iglesia es de Cristo. Segundo, nos dice que es una iglesia, es la iglesia, no son las iglesias. Tercero, que la iglesia se construye, se edifica, no aparece así de la nada por arte de magia. Y la construye Cristo, pero cada uno de nosotros tenemos un rol, cada uno de los santos en su iglesia tiene un rol activo en esta edificación. Y lo segundo es esto, en realidad es la parte espiritual de esta edificación. ¿Quién es que edifica la iglesia? Dice, yo edificaré mi iglesia. Primero, está diciendo Cristo que lo va a hacer Él, y segundo, está prometiendo que lo hará. Es una promesa. Dice, yo edificaré mi iglesia. Y dice, como consecuencia, dice, las puertas del Hades no van a prevalecer, no van a aguantar contra ella. Entonces, la cuarta implicación de esta declaración de Cristo es que Él lo hará. Es una promesa incondicional que nosotros tenemos de parte de Cristo. Él va a edificar, Él ha estado en los últimos 2000 años edificando su iglesia. Él ha estado edificando la iglesia bíblica Gracia y Él lo seguirá haciendo. Es Él quien la construye porque es su iglesia, Él se hace responsable. Si dependiera de nosotros, no quedaría nada. Si dependiera de nosotros, la iglesia sería como cualquier otra institución humana que podrá durar unos años, unas décadas, unos siglos, en algunos de los casos, pero no permanece en el tiempo y mucho menos no tiene esperanzas para la eternidad. Pero esta es una promesa de Cristo que Él la edificará. Y nosotros llevamos 2000 años de historia en la cual Él ha estado estableciendo, afirmando, construyendo, edificando su iglesia. Por lo tanto, ¿qué nos hace pensar que podemos tener miedo en lo que nos deparará el futuro cercano de el próximo año, los próximos 7, los próximos 20, los próximos 50? Él establecerá su iglesia.
Es una promesa que Él cumplirá. Ahora, esto es su iglesia, es la iglesia universal. No significa, quizá todos si hemos sido cristianos por más de 5 minutos, quizá todos conocemos alguna triste historia de alguna iglesia que murió, que cerró sus puertas. ¿Pero murió la iglesia de Cristo? Absolutamente no. Incluso estoy seguro que en muchos de esos casos Cristo ha venido a retirar su candelero por el bien de su iglesia, por el bien de sus santos, por el bien de sus elegidos, para que su cuerpo pueda ser establecido. Por lo tanto, si vos te estás esforzando, si estás trabajando, pastores, líderes, si están trabajando hasta el cansancio, miembros que están sirviendo, aquellos que están poniéndose la camiseta, como decimos, de esta iglesia, están diciendo, sí, vale la pena, vamos a luchar, esta es una iglesia en la cual queremos invertir nuestras vidas, en la cual queremos traer nuestras familias, en la cual queremos servir. Podemos anhelar ser parte de lo que Dios está haciendo, porque Él está construyendo a través de su iglesia local una iglesia global. Y lo está haciendo Él y no depende de nosotros. Y eso también es buenas noticias, porque es suya la iglesia y porque Él prometió hacer el trabajo a través de nosotros, usándonos, pero quien hace la obra espiritual, la obra que nadie puede hacer. Veíamos ayer en la conferencia, la salvación, perdón, la salvación es del Señor. Entonces, después Jesús dice lo que va a pasar cuando él dice, yo edificaré mi iglesia. ¿Qué va a pasar como consecuencia? Cuando un Dios hecho hombre, Dios que es todopoderoso, un Dios que venció a la muerte, al pecado, a Satanás, se levanta y dice, a partir de ahora va a haber una iglesia, una eclesia, que es mía, que yo la edifico, que yo garantizo su éxito, que va a ser edificada, va a madurar, va a crecer, va a avanzar. Dice que las puertas del Hades no van a prevalecer, no van a alcanzar, porque cuando la iglesia la edifica Cristo, avanza, predica, lleva la palabra y arrebata las almas del infierno de aquellos que Dios ha elegido para ser parte de su pueblo. Y esas puertas que estaban cerradas, que la muerte quería seguir abrazando y aferrándose a las personas que estaban muertas en sus delitos y pecados, llega a la iglesia, una iglesia imperfecta, una iglesia con pecados, una iglesia que se equivoca, pero Cristo la respalda y dice, esta es mi iglesia, yo la edifico. Ábranse puertas del Hades, vengo a rescatar a los míos y los vengo a traer a vida y a salvación. Y por lo tanto, nosotros, si miramos nuestra vida, nuestra fragilidad, nos damos cuenta que nosotros por nuestra cuenta no somos nada, no podemos lograr nada. Pero Él ha prometido que esta iglesia marca la diferencia en el reino de las tinieblas. Y cuando su iglesia crece y avanza y se afirma, las tinieblas retroceden. Por lo tanto, cuando predicamos la palabra, cuando morimos al pecado, cuando confesamos nuestros pecados ocultos para vivir y andar en la luz, estamos haciendo la obra de Cristo, estamos sirviendo, estamos avanzando, estamos amando. Y el Señor te quiere usar a cada uno de ustedes para que puedan decir, yo soy parte de la iglesia que Cristo está estableciendo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. La iglesia es suya, es una iglesia. A lo largo de toda la historia, en todo lugar, somos parte visible de esa iglesia, estamos celebrando la fidelidad de Dios. Él la edifica y ha garantizado su promesa de que lo va a hacer.
Pero vemos también que Él en su soberana voluntad ha elegido hacerlo a través de nosotros, a través de lo que a veces llamamos los medios ordinarios o los medios comunes de la gracia. Y en Hechos, capítulo 2, versículo 41, dice: los que recibieron su palabra fueron bautizados. Esto es después de la primera predicación de Pedro, luego de Pentecostés. Luego los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban. Perseveraban. En 4 cosas nos dice que perseveraban. ¿Cómo es que Dios edifica su iglesia a través de personas comunes, corrientes, pecadores, de personas que nos frustramos con nosotros mismos, con personas que a veces nos sentimos estancados en nuestro proceso de santificación y miramos y nos gustaría estar más avanzados en ese proceso de lo que estamos y a veces envidiamos los dones y talentos que tiene otro y a veces no entendemos cómo y por qué Dios hace las cosas y a veces sentimos que nos chocamos contra la pared y a veces solamente vemos nuestros pies y el árbol que tenemos delante y no podemos ver el bosque del reino de Dios. ¿Qué es lo que te toca a vos y a mí? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en la edificación del reino de Dios? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y esto hoy, hermanos, con que a veces la queremos complicar tanto, le queremos dar tanta vuelta a la cosa, queremos salir corriendo en base de aquella estrategia, aquel predicador, aquella cosa que vimos en internet, aquella forma de recibir a la gente, aquella lo que sea, porque de esa forma vamos a poder hacer las cosas mejor. Y hermanos, busquemos la excelencia. Busquemos formas sabias de poder, cosas tan sencillas como que la gente se sienta bienvenida, mostremos el amor, pero ¿cómo es que Dios edificó su iglesia desde el comienzo y lo quiere seguir haciendo ahora? Que vos y yo perseveremos. La perseverancia, otra de las cosas que a nivel personal lo garantiza el Señor, es Él quien lo garantiza. Pero su perseverancia, el que Él nos hace perseverar, nos lleva a nosotros a esforzarnos en nuestra perseverancia. Y perseveramos en la doctrina de los apóstoles, la que ellos nos dejaron en la palabra, la que nos ha sido entregada de generación en generación y en medio de a veces periodos muy oscuros de la iglesia, pero Dios ha hecho que su enseñanza, que su doctrina permanezca para que nosotros la podamos seguir teniendo en nuestras manos y perseveremos en la doctrina. Para que perseveremos en la comunión, en la coinonía los unos con los otros. Para que no solamente tengamos nuestra cabeza enterrada en la Biblia y no miremos hacia los costados, sino que sigamos el nuevo mandamiento que Cristo nos ha dejado. Ámense los unos a los otros. Y por eso es que para aquellos que quieren distanciarse diciendo, pero Facundo, dijiste que hay una iglesia, hay un cuerpo de Cristo, entonces por lo tanto, ¿por qué esta insistencia con comprometerme con una iglesia? Yo puedo ser cristiano, yo si creo en Jesús, soy parte del cuerpo de Cristo. Bueno, vas a ser un creyente salvo por fe extremadamente desobediente y que no da fruto. Por lo tanto, uno se preguntaría si esa es una fe sincera. ¿Por qué? Porque Cristo dijo un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y luego todo el Nuevo Testamento está repleto de cómo se ve, cómo son. Creo que son más de 25 mandamientos específicos de los unos a los otros. Y eso es imposible sin una coinonía, sin una comunión cara a cara. Es imposible que un cristiano que se siente, que se queda aislado, que dice, no, yo leo la palabra, yo oro, pero no me comprometo, no me hago miembro de una iglesia, no va a poder vivir en comunión, no va a poder vivir obedeciendo la palabra de Cristo. Es imposible. En el partimiento del pan y las oraciones, que vengamos juntos a recordar a aquel que hizo posible el establecimiento de su iglesia. Aquel que nos dice la palabra que con el pan y el vino no solamente recordamos su muerte, sino anunciamos su regreso. Una celebración es una proclamación, es un anunciamiento entre nosotros los unos a los otros, pero también a este mundo, de que Cristo, aquel de quien somos el cuerpo, vuelve
a buscar a su iglesia, a buscar a su novia. Y también en las oraciones, donde buscamos no solamente tener comunión unos con otros, sino con el Padre, a través de Cristo. Entonces, este es el orden, es el diseño que nos muestra cada una de estas cosas. Entonces, vos y yo podemos llegar a una profunda convicción, a un profundo anhelo de ser parte de lo que Dios está haciendo en este lugar. No porque este lugar sea especial, sino porque esta es una expresión local, es donde Cristo te ha traído, te ha conectado, ha ido dirigiendo tu vida para establecer tu vida en esta iglesia como una expresión visible del cuerpo de Cristo, de su iglesia, de su eclesia, de ese templo espiritual que Él está edificando para levantar su nombre, para anunciar las bondades y las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y tenemos el privilegio de nosotros, hombres insignificantes, pecadores, de ser parte de algo hermoso, divino y eterno. Y eso es motivo de alabanza y adoración. Y eso es motivo de glorificarle, eso es motivo de rendirnos a sus pies y decirle gracias, gracias, gracias. Porque no lo merezco, gracias porque la iglesia es tuya, gracias porque tú la edificas, gracias porque somos parte de algo global, gracias porque es una promesa que has garantizado que a pesar de nosotros continuarás edificando tu iglesia. Gracias porque nosotros meros mortales estamos entrando, estamos invadiendo las puertas del Hades para alcanzar a personas que están siendo trasladadas del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y eso es algo que solamente Cristo lo puede hacer. Y qué verdad gloriosa que hoy, con esta excusa de celebrar los 7 aniversarios, le glorificamos, miramos su fidelidad. Y esa fidelidad llena nuestros tanques, nos motiva, enciende nuestros motores para mirar hacia adelante y perseverar. Perseverar, a obedecerle, perseverar en la palabra, perseverar en comunión, perseverar en sus ordenanzas y perseverar en la oración. Diciéndole, Dios, sorprendenos, tú eres soberano, la salvación te pertenece. ¿Qué querés hacer a través de mi iglesia? ¿Qué querés hacer a través de mí en esta iglesia? Pongámonos de pie, hermanos, y oremos al Señor. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, te reconocemos como el único Dios y Señor, soberano sobre todas las cosas, sobre toda la creación, pero soberano, Rey y gobernante de nuestras vidas y de tu iglesia. Te alabo, Dios, hoy como un visitante, como un testigo de tu fidelidad en este lugar. Te alabo, Dios, como alguien que puede recordar en aquel entonces los comienzos de este lugar, en aquella visita, las conversaciones con Alex, con el pastor Alex a lo largo de estos años, celebrando alegrías y tristezas a la distancia, y hoy puedo venir a estar acá y gozarme de las maravillas, Señor, que has hecho en estos 7 años. Y ahora pedimos, Señor, que solamente tu nombre sea levantado, sea glorificado, sea exaltado, y que por amor de tu nombre, por amor al pueblo que todavía tienes en esta ciudad, Señor, fortalece, anima, establece, prospera, Señor, esta iglesia, para que en la proclamación de tu palabra muchos lleguen al conocimiento verdadero de tu nombre y muchos lleguen a la convicción, como dijo Pedro, de que tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén.